Profe, ¿qué opina sobre el crecimiento acelerado de la India con respecto al de China? Pues una cosa es que hablemos de crecimiento económico, otra cosa es ver qué tan grande o qué tan chico es la economía, una economía contra la otra. Y además el crecimiento económico no es el único factor que debemos considerar para decir si un país está mejor. Mira, por ejemplo, en este caso podemos ver que de 2000 a 2024 China e India se han comportado de una forma muy distinta en cuanto al crecimiento económico. Ahorita del año pasado ya está dado de que China es la economía más grande del mundo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que podemos ver, bueno, aquí es cómo se ha dado el crecimiento económico. Desde 2003, China podemos ver que tiene un crecimiento superior al 10%. Y esto llegó hasta el año, casi todo el tiempo, hasta el año 2010. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que sí, es difícil mantener un crecimiento económico tan fuerte en una economía tan grande. Entonces, ahorita China, ¿qué sucede? China ahorita tiene una crisis inmobiliaria. Tiene una crisis donde ya las personas no tienen los recursos suficientes para cambiarse de un lugar a otro. Para vivir esto genera un decrecimiento en el crecimiento económico. Pero aún así el crecimiento económico de China con esa economía tan grande es muy impresionante. Pero algo que nos puede llamar todavía más la atención es el índice de precios al consumidor. ¿Qué es esto? ¿Cuánto debe gastar una persona? ¿Para qué? ¿Cuánto tiene que gastar una persona para satisfacer necesidades básicas de una canasta básica de consumo? ¿Qué podemos ver? Primero podemos ver que las canastas básicas entre China e India no están tan separadas en la actualidad. Por ejemplo, en 2014 el, el índice del consumidor de China es $130 y el de India $117. Pero lo más impresionante es cuando hablamos del crecimiento o la inflación, el crecimiento de esta canasta básica de la inflación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos ver es esta parte de aquí. Que China e India se han comportado de forma muy distinta. El crecimiento económico de China ha sido muy impresionante, entonces por encima del 10% a partir de 2003, pero miren cómo se ha comportado la inflación en China. Realmente es una inflación no tan elevada para un incremento en el ingreso del 10%. La inflación se ha controlado. Y ve el caso de India. El caso de India, la inflación está muy poco controlada. La inflación es muy alta. En este año la inflación de China va a cerrar en 1.2%, es el pronóstico de China, y el de India es de 6.8%. Esto es algo que realmente te está mandando una señal de que se está generando más crecimiento en India, o se va a generar un mayor crecimiento, sí, pero no se está controlando bien. ¿Por qué? Porque no te sirve de nada o no te sirve tanto tener crecimientos del 7% cuando tu inflación es del 6%. ¿Por qué? Porque quiere decir que el ingreso en promedio subió 7%, pero los precios en 6% en promedio. Realmente hay un superávit de 1% más o menos. Entonces realmente no es como que un gran bienestar de la economía. Cuando nosotros analizamos casos aislados, o datos económicos aislados, podemos decir, no, sí está bien, pero ya cuando comienzas a mezclarlos, comienzas a darte cuenta que no es tan impresionante este tipo de crecimiento cuando no se tiene bien controlado. ¿Por qué? Porque al final este crecimiento económico apoya a las personas para que tengan más riqueza y más ingresos, sí. Sin embargo, que genera también un incremento de los precios. Si no está bien controlado, no se va a poder hacer mucho al respecto. Realmente no es un gran bienestar social lo que se está logrando. Finalmente, otra vez cerrando con el Producto Interno Bruto, ¿qué sucede aquí? Vamos a poder percatarnos que cada vez va a existir una mayor brecha en el crecimiento, en la riqueza o en el PIB de India y de China. La línea azul es India, la línea roja de China. Lo que se pueden dar cuenta aquí es que a pesar de que tiene o va a tener un crecimiento más fuerte, ¿qué sucede? Por el tamaño de economía, lo único que se genera es que no se separe tanto la brecha. Sin embargo, como se está pronosticando todo el crecimiento hasta 2024 de India y de China, ¿qué sucede? La brecha cada vez se va a hacer mucho mayor.
¿El crecimiento económico de India es fuerte, es relevante? Sí. Sin embargo, no podemos decir es impresionante este crecimiento. ¿Por qué? Porque hay otros factores que debemos detectar para decir qué es lo que realmente está sucediendo. Sí. Bueno, muchas gracias, profe. No, a ustedes.